Estamos con la mesa redonda ahora y por favor que los integrantes de la misma se acerquen al estrado. Hoy tengo un castellano muy fluyente. Bueno, entonces, Mané, Marc, Pablo, José Carlos, Juan Ramón, Juarra, Daniel y yo, que no quería, pero bueno, sentaros ahí como os dé la gana y sobre todo coger un micro, ver que funcione y pasarlo entre vosotros el mismo. Ostras, ¿qué pasa aquí? Que me ha venido globo. Vale. Bueno, no hay micrófono para todo, así que vamos pasando. Sí, bueno, a ver, una mesa muy chunga en el sentido, primero porque tengo gente súper buena, o sea que, y segundo porque somos muchos, pero como hemos intentado coordinarnos entre nosotros, aquí tengo un documento súper chulo que hemos preparado. Vamos a introducir el argumento. Ya que además hemos estado hablando de ello ahora, en el sentido con la dinámica, hemos estado viendo Data Fabric, Data Mesh, hemos visto aparecido, desaparecido, Data Platform, apificación. Disculpa. Gracias. Vale. Entonces, yo diría, ¿os habéis puesto en orden de foto? No, bueno, da igual, ¿vale? Pero... ya, vale, no, bien, pero... Sí, gobernancia. Bueno, yo diría, empiezas tú, Manel, cuenta... 2 minutos quién eres y aunque todo el mundo te conoce, pero bueno, tú puede ser que alguien no te conozca. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, soy Manuel García Calvillo, trabajo en NTT Data, estoy en un centro de excelencia dedicado a data management y todo lo que es el gobierno del dato y liderando el equipo de arquitectura de data management para la implantación de estas ideas que necesitan los clientes muchas veces. Buenos días, soy José Carlos Bermejo, soy responsable de datos y analítica en Europa. Y lo que hacemos básicamente en Europa, en mi equipo, es definir primero la estrategia de datos de la compañía y luego aterrizarla, que es lo difícil, ¿vale? Que es hacer la operación diaria para que esto funcione. Y eso tiene mucho que ver con la parte de estrategia, tiene mucho que ver con Data Mesh y la parte de cómo lo hacemos tiene mucho que ver con Data Fabric, pero bueno, eso lo iremos viendo luego. Hola, yo soy Juan Ramón González, soy el CTO de Matica Partners. Somos una consultora especializada en data, en Big Data, analítica y gobierno del dato, y me encargo de ayudar a nuestros clientes a implementaciones de Data Fabric, ver qué conceptos de Data Mesh pueden implementar, etcétera. Hola, yo soy Pablo García de T-Systems Iberia. Dentro de T-Systems yo estoy dentro del área de ventas, especializado en data e inteligencia artificial. Y quizá viendo el perfil de los que estamos aquí, soy probablemente el menos técnico, aunque sí que tengo un background técnico. Y lo que veo, o donde yo creo que puedo aportar un poquito más, es desde el punto de vista de negocio. ¿Qué aporta todo esto del Data Mesh, Data Fabric, la arquitectura, cómo se traslada a valor de negocio? Que es donde trato de ayudar a mis clientes. Yo soy Daniel Torbellino, yo represento a Hitachi. Dentro de Hitachi tenemos un área, 300 y pico mil empleados, pues nosotros somos un poquito menos, de lo que son soluciones de la gestión del dato end-to-end. Hemos adquirido de diferentes empresas, probablemente la que más os suene es la que da nombre a mi perfil, que es la parte de Pentaho, y a partir de ahí lo que es Pentaho Plus. Nuestras soluciones ayudan a nuestros clientes, pues ya sea en una arquitectura más Data Fabric o en un esquema más Data Mesh, a poder tener pues, conceptos los que hemos visto aquí, el gobierno del dato, contratos de datos, calidad del dato. Y trataré de aportar un poquito la visión que tengo sobre lo que nuestros clientes a día de hoy están trabajando y de qué manera están incorporando estas tendencias dentro de su día a día. Ya me he presentado antes, soy Marc. Pero bueno, la relación con el Data Mesh es... Yo soy el director de Data Platform y Gobernanza de Adevinta Spain, y como habéis visto antes, Carlota os ha enseñado que Adevinta es una colección muy grande de muchos marketplaces en el mundo, donde os podéis imaginar la cantidad de data platforms que tiene Adevinta. Entonces, la solución desde hace ya más de 1 año y medio es toda la evolución que estamos haciendo para que no sean 20 no sé cuántas data platforms y tampoco pasar a una de forma física, sino cómo transformarlas todas 24 para que dibujen un mesh y actúen como una sola data platform. Por tanto, estamos transformando un entorno
realmente distribuido, no teórico, sino realmente distribuido, en cómo puede juntarse sin ir a la solución de centralización de otras prácticas. Bueno, yo aquí me quito todos los gorros que tengo, me pongo el gorro de Irion porque soy el country manager de Irion en España y en LATAM. Irion es una plataforma end-to-end, all-in-one de data management, o sea, en vez de ser la clásica, hay muchos clientes tienen que aplicar diferentes productos, pues Irion no tienes todo, hace calidad, master data, governance, integración, es un único sitio, un único lugar. Evidentemente tiene un enfoque Data Fabric desde la perspectiva tecnológica, pero también organizacional, entonces la parte de Data Mesh. Así que bueno, ya con el gorro de Irion, vamos a ver porque primero sería bonito introducir un poco qué es el concepto este de Data Fabric y Data Mesh, qué se diferencian y cuáles son los principios claros que los sustentan. Entonces, yo desde mi perspectiva os puedo decir que la diferencia más importante, y además tuve un intercambio de correo con Zemek Degani, que ha escrito el libro de Data Mesh, es el hecho que teóricamente Data Mesh es una suma de microservicios, con todos los problemas que suele tener a nivel de interoperabilidad frente a, por ejemplo, el Data Fabric, que tiene un sistema de distribución hub and spoke que es completamente diferente, esta capa centralizada que dibujaba antes Mark en él. Entonces, ¿qué pasa? Que la suma de microservicios conlleva problemas, es difícil de escalar, difícil de controlar, es difícil desde la perspectiva de la seguridad. Pero lo que me he llevado con el libro de Data Mesh no es tanto la parte, digamos, de la suma de microservicios, sino la parte organizacional. Evidentemente, hay muchos aspectos que son muy interesantes. Ojo, los data products se hacían antes. En ese sentido, en el Daman aparecen dentro de Business Intelligence y Data Warehousing. Siempre ha habido data products. No es esto. Pero la plataforma como servicio, toda una otra serie de cosas que aterriza directamente Data Mesh en su libro, o sea, Zemek, pues sí que son súper interesantes y además se aplican, por ejemplo, en el caso nuestro de Irion, a lo que estamos haciendo. Así que a mí me gustaría que cada uno de vosotros aportase en este punto, por ejemplo, Daniel. No, es broma. A ver, lo hemos comentado en alguna de las mesas que hemos estado, por lo menos desde el punto de vista que tengo yo, el tratar de separar estos dos mundos, el tratar de separar o tratar de enfrentar Data Fabric con Data Mesh, realmente enfrentar un equipo de fútbol con uno de balonmano. No son lo mismo, no juegan a lo mismo, realmente no es algo que tenga que enfrentarse. Para mí es más, pues si creas un club y en el club pues tienes un equipo de fútbol, un equipo de balonmano y entonces ahí ya sí que puedes ver un club contra otro. ¿Qué significa esto o cómo lo aplicamos? Es un concepto que además estoy intentando a ver si cuela, que es el Data Fabric, que se lo comentaba a mis compañeros ingleses, y hay un producto que es para todo temas de, digamos, de limpieza, que se llama Fabric o algo así. Digo, me viene bien, limpieza del dato, no puede entrar del todo mal. La idea es, organizacionalmente, creo que es importante tener estos dominios del dato. Tú no puedes separar, comentabas el tema de ontología, no puede definir una ontología o parte de esa ontología alguien que no conoce los datos. Esa parte tiene que estar ahí. Y luego además son consumidores y van a consumir entre ellos. Pero a la vez, si dejas que crezca de una manera completamente descontrolada, eso puede llegar a crear incongruencias. No sé cómo vas a hacer cumplimiento normativo si, por ejemplo, no tienes unas plataformas que te permitan tener, por ejemplo, la definición mera misma de ese elemento. Y para eso, yo creo que es importante algunos elementos, por no pisar a todos los compañeros, como puede ser un catálogo de datos, un catálogo donde vayan a aparecer esos productos. Productos que se puedan hacer de una manera centralizada o productos que vayan a estar en cada uno de los dominios. De tal manera que tú creas un producto de datos de una manera u otra, de alguna manera tienes que ser capaz de buscarlo, encontrarlo y consumirlo. Entonces, digamos que para mí tiene más poder el que trabajen juntos que no el que trabajen separados. Mark,
a nivel de distribución hay una diferencia fundamental también, ¿no? ¿Quieres comentarlo? Sí, lo que te has hablado es sobre todo de topología, un Hub and Spoke, Data Fabrics al final tiene un punto central, Data Mesh, puedes dibujar un punto central o no, por eso una malla puede dibujar cualquier tipo de relación, pero hay un punto que sí que quería dar una diferenciación, que es que Mesh te empuja, también lo puedes hacer en Fabric, pero Mesh te empuja a tratar como producto cosas mucho más pequeñas. Entonces, estás partiendo una cadena de valor. Yo lo ponía ejemplo cuando trabajaba en retail. Retail es toda la cadena de valor hasta que llega al súper. Hay muchas empresas y todo es retail, pero no es lo mismo el que compra materia prima, el que lo distribuye. Hay una cadena de valor enorme que está tratado verticalmente como producto cada una de ellas hasta llegar a que tú compras en un supermercado. Entonces, la cadena de valor del dato puede tratarse igual, de una forma logística. Entonces, Mesh te empuja a que cada uno de estos saltos sea una industria por él mismo y no simplemente una industria que te haga el end-to-end. Un Fabric tú lo puedes hacer, con Mesh también puedes hacer un end-to-end, pero está basado, si tú tienes un escenario donde puramente la generación de materia prima de tu dato ya es un producto, o sea, tu dato primario lo puedes vender, Mesh en eso te ayudará, te pondrá otras complejidades, pero te ayuda a que una cadena de valor muy larga la dividas en pequeñas industrias, ¿no? Y yo creo que esto es una diferencia de concepto entre Fabric y Mesh, y te tienes que pensar muy bien si estás en este escenario, porque este escenario está muy poca gente, muy pocas empresas. Por tanto, a medida que las empresas estén más preparadas para vender sus datos, entrarán más en ese tipo de necesidad. José Carlos, hablamos el otro día cuando preparamos la mesa redonda de la contradicción que hay a la base de estos dos conceptos, ¿no? Sí, yo tengo un enfoque un poco más práctico. Yo creo que por definir con pocas palabras qué entiendo yo por Fabric y Mesh, para mí Fabric es solución, es tecnología. ¿Quién habla de Fabric? Irion, ¿vale? Un proveedor de soluciones, o de Nodo, ese tipo de proveedores. Tiene que ver más con la tecnología, ¿no? Con ser capaz de crear un único punto de acceso tecnológico, un marketplace, ¿vale? Al final, si queremos definir, resumir qué es una fábrica de datos, es una herramienta de integración potente que te permita gestar múltiples tipos de datos en múltiples sitios y un marketplace por encima, ¿vale? Luego le podemos revestir con todo el gobierno que queramos, pero básicamente podemos definir qué es eso. En cambio, Datamesh es otra cosa. O sea, yo no lo vinculo a Datamesh a tecnología. Yo lo separo. Para mí, Datamesh es cómo nos organizamos como organización para eliminar cuellos de botella. Es decir, ¿puedo hacer que mis áreas de negocio sean totalmente independientes para crear sus productos de datos? Fijaros que Datamesh, la contradicción viene en que Datamesh viene a descentralizar, ¿vale? Que esto es algo que ya hacíamos antes de que se llamara Datamesh, ¿vale? Intentar dar autonomía a las áreas de negocio. En cambio, Data Fabric lo que dice es, vamos a hacer lo contrario, vamos a centralizar. Es decir, tienes los datos en origen muy dispersos, diferentes tecnologías, ubicaciones, plataformas, etc., etc. Vamos a enrutarlas todas de forma transparente, sin que nadie se dé cuenta, hacia un único punto de acceso y aquí poder ejercer el gobierno. ¿Por qué, aunque sean contradictorias, se complementan? Porque si solo tienes descentralización a nivel organizacional y no creas un único punto de acceso, lo que tienes al final es una cosa que todos conocemos, que son los hilos organizacionales, hilos de datos. Cada uno hace las cosas por su cuenta, incluso con su tecnología, etcétera, etcétera, porque cada uno tiene sus necesidades y sus casos de uso. Hacerlos pasar por una arquitectura Data Fabric, donde tú puedes tener tus tecnologías origen y las que quieras, pero al final te voy a obligar a integrarlo todo por aquí y publicarlo en este marketplace, nos pone en un punto de unión donde podemos igualar políticas. Es decir, ¿dónde se va a ejercer la seguridad? Ahí, con independencia de que lo tengas por debajo, con independencia de tus necesidades. Se va a ejercer ahí, en ese punto de acceso. ¿Dónde vas a hacer la seguridad, la privacidad, la calidad del dato? Ahí. Con lo cual, yo creo que es el complemento ideal, pero son dos cosas diferentes. Una es solución tecnológica de integración y publicación de datos, básicamente, aunque vamos a hacer más cosas. Y lo otro es prácticas, organizaciones, cómo nos organizamos, cuáles son las políticas, cómo son las metodologías para que las áreas de negocio para que tengan independencia y no haya cuellos de botella sobre un equipo técnico o un equipo centralizado de datos que te tiene que hacer ciertas cosas, ¿vale?
Manel, tú y yo que son unos años que peleamos con estos temas, quizá esto nos recuerda algo, ¿no? Sí, bueno, en este caso yo voy a pasar un poco más a la versión académica, porque como estamos viendo hay mucho nivel aquí. Si muchas veces nos encontramos en los clientes que vender estos conceptos, justo la pregunta de la actividad de antes, de si es un caos o una tendencia, no les queda del todo claro. Lo ven como algo moderno, algo que alguien se ha inventado, una nueva palabreja que ha aparecido en el mercado, cuando realmente es algo que es la evolución natural de lo que se lleva trabajando desde los años 80. Es decir, si nosotros pensamos en estos hilos de información, en que cada uno lo haga de su manera, pero yendo hacia un objetivo final, ¿no nos suena a lo que eran los data marts? Cuando nosotros pensamos en un punto único de acceso a la información, donde podamos juntar todos los datos que vienen de los diferentes elementos, de los diferentes componentes, ¿no nos suena al famoso data warehouse corporativo? Realmente lo que tenemos que ver es que los cambios tecnológicos, las nuevas ideas, las nuevas formas de trabajar, las nuevas formas de abordar las necesidades y las problemáticas de la empresa, lo que hacen es generar una evolución natural de los conceptos en los que ya trabajábamos. La ventaja de estas tecnologías o estas nuevas formas de abordarlo es que esa forma independiente de trabajar o esos desarrollos específicos que cada uno de los departamentos o de los países o de las empresas que componen el consorcio final, que realmente está englobado dentro del proyecto final, trabajen de una forma independiente pero controlada. ¿Por qué? Porque el objetivo final de ese punto de acceso único va a marcar unas pautas, como comentaban ahora, de una calidad, de un gobierno, de cumplir unos mínimos dentro de su independencia para que realmente ese data fabric realmente tenga un sitio realmente al que llegar de una forma natural y de una forma escalable. Entonces, yéndome a esa parte académica, veríamos la evolución de lo que era la historia de la informática, lo que tenemos actualmente y lo que nos vendrá. O sea, yo tengo muchos amigos que me dicen esto es más de lo mismo, pero ahora lo que ha cambiado mucho es la tecnología, en el sentido, el hecho que yo desde mi casa en Menorca pueda desplegar un clúster en cloud con 80 máquinas, pues es una cosa evidentemente que me marca mucho la diferencia. Vale, entonces, como aquí a nivel de empresas finales tenemos solo dos, que son Adevinta y que son Europe, me gustaría que me podéis ilustrar algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que estáis haciendo en vuestra compañía o las aproximaciones, aparte de lo que hemos ya visto, Marc. José Carlos, empiezas tú. Vale, empiezo yo. Nosotros siempre, o sea, desde 2016 que creamos el equipo de datos y empezamos a pensar en estrategias de datos, de cómo queríamos trabajar, y siempre recuerdo haber tenido una estrategia descentralizada previa al data mesh. Porque al final tener equipos centralizados lo que te lleva es eso, a cuellos de botella, ¿no? O a hiperescalar el equipo y no ser eficiente, o a tener cuellos de botella y no poder dar solución a las necesidades. Y luego porque creemos que el que conoce el dato es el área de negocio, el que tiene una necesidad es el área de negocio y quien más valor le va a poder sacar es el área de negocio. Con lo cual siempre hemos intentado darles capacidad para que puedan hacer cosas. Yo siempre digo que los sistemas son una commodity del dato. Cuando me dicen, no, es que el CIO, bueno, el CIO debería ser el CDO. Y siempre sabéis que no pasa. Muchas veces viene algún CDO llorando, es que han metido la tecnología X. Vale, pues teóricamente eres tú que deberías marcarla, según mi experiencia, porque justamente, ¿para qué sirve un sistema informático? Para los datos. Tal cual. Entonces, en esa estrategia, previo al data mesh, la primera versión que teníamos de la estrategia la bautizamos como fábrica descentralizada. Está claro que en temas de marketing nos han ganado, ¿no? El data mesh vende mucho más, pero era un concepto muy similar, porque fábrica ¿de qué? De productos de datos. Entonces, lo primero que hicimos fue definir qué productos de datos permitimos a nuestras áreas de negocio desplegar. Y no hablamos de BI o de modelos de ciencia de analítica avanzada, sino dentro de la propia descriptiva del BI hay muchos sabores y son diferentes. No es lo mismo una aplicación self-service que te haces en Power BI de usar y tirar, porque quieres demostrar algo, quieres llegar a algún know-how, donde ahí lo que premias es la agilidad y seguramente no necesitas tanto gobierno, pero tienes que poner un coto ahí porque esa aplicación, como no está muy gobernada, no puede llegar al board, no puede salir de tu departamento, cuidado con esa información porque no es robusta, que una aplicación de BI, como puede ser un cuadro de mandos, que va a ir al board. Esa no tienes que potenciar tanto la agilidad y tienes que ir más a aplicaciones más robustas. Con lo cual, hay todo un escenario de diferentes tipos de productos
que son los que definimos. Cada uno de esos productos tenía un alcance, tenía unas características, tenía restricciones, y en base a eso empezamos a dar formación y a buscar tecnología que nos permitiera desarrollar ese tipo de productos. Y luego lo que creo que ha marcado la diferencia con ese enfoque descentralizado de siempre darle más y más y más a las áreas de negocio, porque yo no pretendo desarrollar todo, no quiero, no es nuestra estrategia, es darle capacidad tecnológica, ¿vale? Capacidad técnica. Porque hay dos roles que sí podemos tener muy claros, que están en todas las áreas de negocio, que es el product owner o el data owner, o gente más de gestión que define el backlog, que lo prioriza, etcétera, el que dice lo que hay que hacer. Luego tenemos otro rol muy claro, que hay Power BI y ClickSense y Tableau, nos ayuda mucho, que es el analista de datos que es capaz de crear análisis sin necesidad de un equipo técnico, porque hoy lo pone muy fácil, pero no basta con eso, ¿vale? Siempre hay que hacer ETL, siempre hay que hacer pipelines de datos, siempre hay que crear modelos, siempre hay que hacer scripts, recargar. Hay una parte de automatización de todo esto que si le damos todo lo demás, pero para esto tienen que venir al equipo centralizado, pues no son autónomos tampoco. Con lo cual, crear estructura técnica en las áreas de negocio es básico. Y crear estructura técnica que sigan un mismo paraguas normativo y operativo. Es decir, que no haga cada uno la guerra por su cuenta, ¿no? Pues mismas buenas prácticas, mismas metodologías, dejando cierta flexibilidad, pero poniendo foco en lo importante. Y ahí pues lo hacemos de varias formas. Siempre lideramos nosotros la parte tecnológica que desplegamos en los equipos de negocio, pero podemos formar a gente de negocio en temas técnicos, porque hay gente de negocio que tiene perfil técnico. Podemos apoyarnos en equipos de IT que ya les están dando servicio a esas áreas de negocio y los formamos en Kettle, por ejemplo, de Pentaho, está aquí el compañero, o en otro tipo de herramientas. O si no tienen esa capacidad, directamente les metemos un implant, es decir, un ingeniero de datos del equipo de datos que les va a dar servicio y que les va a dar esa autonomía para que no tengan que venir al equipo centralizado a hacer cosas. Bueno, depende mucho de la madurez del departamento. O sea, no vamos con una directriz única o con una solución mágica única a todos los departamentos porque depende mucho de su madurez. Entonces, eso lo tenemos muy en cuenta y hay muchas velocidades dentro de Europa. Hay departamentos muy maduros que son muy autónomos y ya casi no les, iba a decir supervisamos, es que casi ni les auditamos lo que hacen, porque ya sabemos que lo hacen bien. Y hay otros que requieren muchísima supervisión y hay otros donde directamente les tenemos que hacer las cosas, porque no han llegado a ese punto de madurez de entender que ellos tienen que crear estructura. Marc. En el caso de Adevinta, bueno, Adevinta ahora está en un proceso de reorganización que cuadra porque me toca la organización, por tanto es uno de los motivos, incluso Data Mesh es uno de los valores y las misiones globales a nivel de data, como la Culture of Growth, como la inteligencia artificial. Y yo creo que depende mucho y es muy importancia del punto de dónde vienes, a tu naturaleza y cuál es tu modelo de crecimiento también. Porque Adevinta es una native digital, por tanto no tiene stock, simplemente tiene bits y tiene datos y eso importa un montón. O sea, he estado en insurance, he estado en retails y he estado en nativas digitales y su punto, no es tanto la cultura, sino el punto de vista de donde te lo miras, que es muy importante en la cultura. No es lo mismo mirártelo desde que tu sector sea producir un producto físico, que tu sector puramente dependas y estés colgando de un único hilo que es el dato. Entonces, importa mucho y Adevinta es una nativa digital, su stock es el dato y además su modelo de crecimiento ha sido que ha ido creciendo y ha ido adquiriendo muchos sites en Europa y imaginaros la cantidad de tecnologías y la cantidad de diferencias que ha ido coleccionando. Y como cualquier empresa es normal que lo que quiera es reutilizar, reducir costes, tener menos diversidad de tecnologías, de formas de organizar. Y Adevinta está en ese proceso, pero no en un proceso de todo tiene que ir a un único punto central, sino todo tiene que racionalizarse y todo tiene que buscar la forma de contar esa relación. Y en Mesh está encontrando pues ese camino tecnológico y también ese camino de organización de cómo esa colección de muchas realidades la podemos conectar para que actúe como un único órgano y llevar a las optimizaciones que quiere cualquier empresa. No tener
tecnologías haciendo lo mismo, no tener formas de organización haciendo lo mismo, pero sí que es verdad que partes del punto de vista de que ya tienes la diversidad, no te está creciendo la diversidad, sino ya la tienes y la tienes que llevar, le tienes que poner el control a una diversidad que ya existe. Por eso cuando tú estás contando que hay ahora mismo pues el ruido de si Mesh está funcionando o no está funcionando. Mira, era junio pasado que en la conferencia de Gartner ahí ponían pero ellos arder son a anti-Mesh Datamesh desde el porque principio. son uno de los autores de Data Parieron Fabric. el Data Fabric, entonces... Entonces, pero sí que estuvo bien el debate porque realmente Data Mesh necesita practitioners, necesita gente que lo lleve y que evolucione, meta esa semilla en su empresa y la haga evolucionar y ve cómo dibuja él la malla, qué cosas centraliza, qué cosas no centraliza, cuántas tecnologías permite, si cambia la organización y la lleva a dominios, si no la lleva a dominios, se mantiene en los departamentos. Tiene que contestar a muchísimas preguntas, tener sus success case, tener sus fallos, corregirlos y de esto sacar los libros de ejemplos de Data Mesh in Practice, de decir, mira, este es el caso tal y ha funcionado porque eran estas características. Todo el mundo que está haciendo Data Mesh son conejillos de indias. Sí, sí. Y por tanto, el ruido de que está fallando es porque en cualquier prueba de error, si no hay error, es que no avanzas. No hay que entender el error como un fallo del sistema, hay que entender el error de que hay que reescribirlo, este libro. Y por eso digo que el punto de partida, cómo es tu empresa, qué modelo de crecimiento, qué tiene, es súper importante. ¿Qué nivel de madurez tiene? Y realmente yo creo que si vienes de un sector que está mucho más maduro, sus dominios de datos, está mucho más estructurado, esto es un valor. No hay que querer ser distribuido porque mola más. Ser distribuido es un problema per se. O sea, el problema es que yo me lo miro desde que después de hacer semántica me pasé a los sistemas distribuidos, a los algoritmos que hay detrás de los Hadoops y los Sparks, etc., que al final es lo mismo pero en máquinas. Cuando tú tienes un enjambre de máquinas y las tienes que gestionar de forma distribuida, darle autonomía, pero que esa autonomía acabe dando un resultado sin caos, te metes en todo el tema de gestionar sistemas distribuidos. Y cuando te miras todas las algoritmias que hay detrás, hay un montón de formas de gestionar un sistema distribuido. Por tanto, un mesh, que es un sistema distribuido no de máquinas, sino organizacional, hay un montón de maneras de dibujar esa malla. Esa malla puede ser una estrella, puede ser un círculo o puede ser un triángulo. Puede ser cualquier cosa. Entonces esto lo tiene que decir la empresa y lo tiene que probar y hacer prueba y error. Y Adevinta está en este escenario de que quiere, o sea, sí que ha sido un punto que ha mantenido durante mucho tiempo mucha diferencia, pero está de lleno en esa convergencia. Tiene que existir y tiene que existir de una forma que tenga sentido y que dé valor a la empresa. Juarra, ¿con qué te has encontrado tú? O sea, en el sentido, una consultora como la vuestra que se dedica justamente solo a los datos, evidentemente hay muchos rumores por ahí en los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia nos puede contar? ¿Qué te demandan? ¿Dónde están los puntos grises? Al final esto, lo hemos comentado antes, al principio es ¿qué problema tienes? Pero al final, si hablamos de Data Mesh, esto es un movimiento, y lo comentabas tú, de Data Fabric. Tenemos, claro, es tecnología, ingesta, procesamiento, consumo. Cuando eso en los clientes empieza a tener cierta madurez, llevan un tiempo trabajando, surgen otros problemas, como a qué utilizo datos, cómo consigo que quien define esa información tenga más responsabilidad. Y ese tipo de problemas o de cuestiones aparece Data Mesh, que empieza a poner ideas o semillas de soluciones a ese tipo de problemas. Yo la primera pregunta que siempre hago es, oye, ¿tú necesitas realmente Data Mesh? ¿Sí o no? Pero la segunda es, y si es que sí, ¿qué parte? Porque lo mismo te puede interesar implementar un modelo de data contract. ¿Por qué? Porque así das más autonomía a ese consumidor y a ese generador. O puede ser que te interese aportar un poquito de flexibilidad tecnológica, que no sea tú solamente tienes esa tecnología para ingestar y procesar y abrir un poquito el abanico. Pero la problemática, yo siempre me la llevo a, vale, tienes dos casuísticas, tecnológica y de cultura.
Hay una parte de tecnología, y creo que hemos visto dos casos, el caso de Tony con Vueling y tu caso, Marc. Hemos visto dos ejemplos de arquitecturas técnicas que no eran sencillas. Es decir, para hacer algo así necesitas una tecnología y hay un reto tecnológico. Pero es que luego hay que cambiar la cultura en la empresa. Es decir, y antes en la mesa estábamos hablando, ¿no?, del data mesh e incluso de, oye, ¿esto qué se diferencia de los silos? Es decir, hasta ahora me estáis diciendo que vamos a un modelo más data lake, etcétera, y de repente data mesh, todo distribuido. Sí, no. Es decir, hay una parte distribuida, pero con una coordinación o gestión más corporate. Y esto, al final, mi experiencia es que el modelo Data Fabric muchas veces ha llevado a cuellos de botella. ¿Por qué? Porque creo que es inherente a la empresa, departamentos y personas. Un ejemplo, oye, no, he montado un modelo Data Lake y quiero que todas las ingestas de datos de organización pasen por mi departamento, yo me encargo. ¿Por qué? Porque en la cabeza dices, si yo me encargo de esto, tengo más valor dentro de la organización, pero creas una eficiencia enorme. Es delegar, no quiere decir, oye, a partir de ahora cada departamento que se haga lo suyo, que haga su guerra por su lado, no. Tú, como departamento, por ejemplo, de ingeniería de datos, tienes que poner las pautas, la metodología que quieres que se siga, monitorizarlo y auditarlo. Que tú estabas comentando de, oye, muchas veces simplemente auditamos. Es un cambio, es un aspecto de delegación y delegar es muy complicado en todos los aspectos. Hablaba, creo que era Tony, en la parte de gobierno, de ya no es el modelo de antes de tengo una unidad con 20 consultores de gobierno que cada vez que meta un dato en el sistema, ese departamento tenga que definir la semántica. No. Definimos las pautas, cómo hacerlo y cada departamento es autónomo. Ese es el empoderamiento que se quiere hacer con la parte de Data Mesh de las diferentes unidades. Y eso, mi perspectiva es que es más un problema de cultura, de cambio de cultura, de responsabilidad, que un ámbito tecnológico. Claro que hay tecnologías, es decir, Marc, me ha gustado mucho la parte de JIT, etcétera, que comentabas. Hay un reto tecnológico inherente. Pero si solamente abordas la tecnología, si cogiéramos cualquiera de los modelos, el aspecto tecnológico que hemos visto, y lo ponemos en una organización sin ningún tipo de cambio de cultura, eso va a fallar igual. Pablo, desde la perspectiva siempre consultoría y clientes y lo que demandan, y lo que dicen, y lo que hacen. Sí. Luego, sabéis que yo siempre digo, ¿no? Hay vida más allá de Magic Quadrant, ¿no? Porque dicen, no, es que voy a elegir esta herramienta porque... Espérate un momento. Eso es como la estrella Michelin, que en el sentido, para mantenerse allí, hace falta toda una serie de cosas y tal. Y hay empresas que están fuera del Magic Quadrant que tienen producto fantástico, ¿no? Entonces, no sé si a vosotros los clientes vienen directamente, quiero esto, o si sois vosotros que de alguna forma... Yo todavía no me he encontrado un cliente que me diga quiero un data mesh o que me hable de tecnología. A mí me hablan de negocio, de revenue. Antes creo que era Marc el que hablaba de orientación a producto y de generación de valor. Yo creo que llevamos en el mundo del data un montón de años, demasiados, poniéndonos camisetas molonas que dicen data is the new gold, data is the new oil. Y data we trust. Y ese valor, las empresas en general, salvo algunas ya que son nativas tecnológicas y que vienen con el inherente, no lo tienen asumido. Y yo creo que eso es lo que vienen a cubrir tanto Data Fabric como Data Mesh. O sea, Data Fabric, en el fondo, todos están hablando de otro de esos palabras súper molones que ponemos de moda, ¿no? La democratización del dato dentro de las empresas. Data Fabric trata de poner un único punto de acceso y todo más accesible para todo el mundo, a base de centralización. Luego llega Data Mesh y dicen, no, hay que empoderar a las áreas de negocio, que es donde están los que saben extraer valor de negocio, los que van a tener el ROI con sus casos de uso, de generar esos productos de datos. Y además hay que tener una orientación hacia producto y hacia producto de datos que nos lleve a jugar en esas ligas que se están creando ahora, con los data spaces, con los nuevos mercados de datos, donde todo el mundo, en teoría, dice, pues voy a poder comerciar con esto, pues tengo que prepararme para ello. Para mí, Data Mesh, antes estábamos hablando de centralización, descentralización con Data Mesh, Data Fabric, me está recordando mucho a estos diagramas que pinta la gente de Design Thinking, de diverger, converger. Yo creo que son justamente los dos procesos que tienen que convivir y que tienen que... Me gustaba lo del Data Fabrics en esa línea. Tenemos que, por un lado, tener bajo control tecnológicamente todo lo que se hace dentro de la empresa, poner un único punto de acceso, todo eso está muy guay, pero también tenemos... Efectivamente, seguridad, ética incluso, si me apuras. Y después tenemos por otra parte que
que dejar a las áreas de negocio un empoderamiento y una libertad de acción, que es lo que propone el Data Mesh, que tampoco es nada nuevo, es orientación a producto, viene del Domain Driven Design, viene de las arquitecturas orientadas a microservicios, todo es romper para dar, pues al final, bueno, estamos en Cataluña, pues eso, descentralizar para dar más competencias a las áreas de negocio. De cabeza. A ver, que tú y yo somos asturianos, hombre, que no... Más independentista que yo no hay ninguno. Vale, vamos a ver. No, es que, a ver, hay que decírselo a estos catalanes. Que Asturias es España. Y el resto es tierra reconquistada. O sea, que quede claro que ahí, si alguien tiene algo que decir, somos nosotros. Bueno, yo soy italiano, pero mira. O sea, entonces, Manel, ahí, claro, ahora con todo el tema este que el cloud y no sé qué, el almacenamiento no cuesta nada, ¿qué está pasando? O sea, las empresas dicen, hay el data lake, ahí tiramos ahí tal, no sé qué, ya cogeremos un científico de datos y nos sacará conclusiones, cosas. A ver, como comentaba antes, las empresas muchas veces van con las mareas. Ahora el Data Mesh o Data Fabric sí que nos plantean nuevos retos, tanto a nivel organizativo como a nivel técnico. Y aquí nos encontramos pues muchos problemas que vamos arrastrando ya desde finales de los 90, principios de los 2000, vamos a Data Lakes, el Big Data, vamos a almacenar datos. Pareció el síndrome de Diógenes digital de necesito información, voy a meterla toda. De las redes sociales, de todos lados que entre lo voy a meter allí. ¿Y qué hago con eso? No lo sé. Cuando empiezas a gobernarlo dices no tengo datos buenos. No, sobre todo la calidad, correcta, porque el científico de datos normalmente se pasa el 70% del tiempo a entender los datos y a intentar limpiarlo, pues poco puede hacer. Ya apareció hace unos años el concepto del small data, de decir, vale, toda esa información realmente que me vale. Vamos a extraer la información que realmente tenemos válida. Y esto está viendo ahora con la inteligencia artificial de resultados que tienen algunos algoritmos bastante curiosos, de esos pues, sushis remontando ríos y cosas de estas, de que si la información no es correcta, el garbage in, garbage out que comentaba al principio, es un problema. Pero luego, además, una vez que te encuentras esto, cuando intentas aplicar el data mesh dentro de la compañía, teniendo en cuenta que cada uno tiene que hacer su gestión, porque realmente son los que conocen la información, conocen sus plataformas, conocen sus data products, para poder definir esa metodología de trabajo, para luego aplicarla técnicamente en una solución que nos dé un punto de acceso a la información única de la compañía. Nos encontramos con el otro síndrome típico en las empresas, sobre todo con gente que lleva muchos años, que es el síndrome de Gollum, que es mis datos, estos son míos, no los voy a dar, no los voy a repartir. Entonces te encuentras con que tienes que cambiar, como comentaban ahora, la filosofía de la compañía. Es importante realmente quién lidera este proyecto. Ya no si necesitan una Data Mesh, si necesitan una Data Fabric. Al final es una tendencia y es algo que no es que sea una tendencia porque mole. Es que es una tendencia, como he comentado antes, no viene de ahora, viene de muchos años y es una evolución natural de realmente lo que necesitan las empresas. Entonces, lo que hay que luchar es con estas mentalidades, con estas políticas de almacenamiento, pues el almacenamiento es barato, lo voy a meter allí, y sobre todo muchas veces con tecnologías que no cumplen unos criterios base. Si al final vas a tener un gobierno de esa información, vas a tener que aplicar una lógica de saber por dónde te vienen los datos, con las manías de muchas veces utilizar mucho código. Ahora hemos pasado, tengo una edad, pues hemos pasado de épocas en las que todo era PL, todo era COBOL, todo era RPG, eran líneas y líneas de código, aparecieron las herramientas que nos permitían con metadatos poder hacer un análisis rápido de qué hacíamos, dónde lo teníamos, a volver vamos a meter miles y miles de líneas de Spark, vamos a meter miles y líneas de Python, vamos a meter nuevos lenguajes, pero la misma problemática que vamos arrastrando muchos años. Entonces también hay que pensar, cuando se aborda un proyecto de esto, más de si se necesita un data mesh o un data fabric, es ¿para qué lo necesito? Realmente dónde quiero llegar. No abordar solamente la necesidad de voy a generar un data product para disponibilizarlo. Bueno, esto dentro de la compañía, ¿cómo me puede cambiar mi forma de trabajar? ¿Dónde quiero llegar al unificar todos esos datos, todas estas fuentes? Donde realmente aquí el gobierno sí que es una herramienta de apoyo importante para poder generar esos datos de calidad, poder relacionar esos diferentes data products marcando unas pautas de tablas de referencias comunes,
ya con un objetivo final de la productivización de estas soluciones, más allá de la técnica y de los problemas técnicos que nos hagan. Eso también te lleva a generar pues, nuevas metodologías de desarrollo, con tagueo del código para poder hacer esos parseos que las herramientas no te permiten. Entonces, ir más allá de lo que es una solución de un problema concreto y, como siempre decían antiguamente, da un paso atrás y mira al bosque, que a lo mejor el árbol te está cortando el camino. Eso es lo que nos hemos encontrado muchas veces y lo que cuesta. Y nosotros, Daniel, los vendors, ¿cómo podemos ayudar a las empresas, bueno, y también a la consultora, en dar este valor? ¿Cómo podemos simplificar todos estos procesos, según ti? Me gusta que me hagas esa pregunta. Bueno, también me gusta que el término Data Fabrics parece que está. No, que está yo te calando. lo compraba, el problema es que me acaba de decir que está registrado y no. No, está registrada otra cosa que es así para Bueno, limpiar. a ver No tiene primero nada que va a registrar el dominio entre tú y yo, ¿vale? que ver. Pasa nada, luego compartimos. Han salido varias veces dentro de tanto en las mesas como aquí, un término que es la madurez. Estamos hablando de la madurez que pueden tener los equipos. En el caso, por ejemplo, que está hablando de Europa, parece como que les entrenan y les ayudan a que esas áreas, esos dominios de datos puedan ser capaces de trabajar con los datos. También estamos hablando de que si ha habido un cambio desde, oye, vamos a intentar que todo sea sin código a que sea con mucho código. Leyendo un poquito sobre diferencias que podría haber entre Data Fabric, Data Mesh, una de las cosas que me he encontrado, que me parece curioso, es el hecho de que se suele poner más Data Mesh con arquitecturas de datos orientadas a desarrollo. Porque como al final también está el tema de los microservicios, si te llevas la teoría hasta el final, y de los APIs, al final lo que estás haciendo es que el consumo de datos se haga a través de APIs, se haga programando. En cambio, en el Data Fabric estás más hacia el lado del dato, de cómo trabajas con esos datos. Entonces, ¿de qué manera las empresas que somos fabricantes y que tenemos soluciones que puedan servir para trabajar y para tratar el dato, cómo podemos ayudar? Yo creo que podemos ayudar en dos niveles. Podemos ayudar en un nivel en dar esas soluciones que puedan necesitar los dominios de datos para sentirse cómodos de crear esos productos de datos siguiendo unos estándares y saber que van a tener una calidad determinada, una seguridad determinada, que van a tener, pues, como lo llamamos nosotros, o el término que utilizamos en Hitachi, en Pentaho, cómo están en forma tus datos, si tus datos están en forma o no, lo que es el término de data fit. Pues al final les das esas herramientas, les ayudas a que su trabajo de crear esos productos, de tener ese empoderamiento, sea más fácil. Y por otro lado, el otro nivel es esas capas comunes que deben existir y que son muy útiles a la hora de mantener esa coherencia dentro de la mesh. Leía también, me parece bastante curioso, el hecho de que al final las mesh muchas veces son hechas de fabrics. Si lo traducimos, digamos, más literal, mallas, telas, pues al final tienen esa relación entre unos y otros. De hecho, puse un post, me dio por buscar fotos de las que tenemos en nuestro archivo y busqué, vamos a buscar mesh, vamos a buscar fabric. Me salían muchas veces la misma foto. Entonces, al final, lo que tenemos que intentar es dotar a las compañías, y lo comentaba también el compañero, de esto va de negocio, esto va de que el dato tiene que servir al negocio. El cómo lo sirvamos por detrás, el cómo vayamos rompiendo esos bloqueos que haya de, pues, un negocio tiene que acceder a un dato, y si ese dato, pues es que el dominio no me ha creado un producto de datos para que lo consuma. Si tengo que acceder a ese dato porque lo requiere el negocio y eso me va a dar un valor y me va a subir la empresa en bolsa, va a reducir costes, al final es clave el poder darle ese acceso. Por tanto, por resumir, son dos aspectos. Uno, poder empoderar aquellos dominios que necesiten herramientas para crear esos productos o trabajar con esos productos de datos cuando la madurez, mira, si te acercas es más fuerte, si te alejas es más flojo. Me gusta la física.
Y por otro lado, el mantener esa coherencia dentro de, ya sea de la tela, del fabric, del mesh, que todos puedan servir esos objetivos de negocio y que todos puedan entender que si un producto tiene un nombre y que si tiene una ontología es el mismo en todas partes. Y esas son las dos capas que yo creo que fabricantes como nosotros podemos aportar para que consultoras puedan llevar realmente a las empresas a que utilicen los datos de cara al negocio. Vale, yo desde la perspectiva Irion y hablando un poco más al fondo de la parte tecnológica pura, hay dos temas que pienso que son súper importantes. Uno, evidentemente, el SOA, o sea, la orquestación en servicio, o sea, donde tú prácticamente cambias una base de datos, no pasa nada, cambias una cajita, no tienes que rediseñar todo el sistema. El otro es el paradigma declarativo que quería introducir también, el hecho de empoderar, digamos, los usuarios para que sean realmente como unos ingenieros de datos sin serlo. El paradigma declarativo frente al paradigma procedimental es que, hago siempre el ejemplo de la paella, tú cuando vas al restaurante no le dices, oye, ponme el aceitito, después de un rato ponle el ajo, luego pon el arroz, luego pone no sé qué, no, le dices, dame una paella, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo. El declarativo es, a través, por ejemplo, SQL, a través de estos lenguajes de consulta, decirle que necesita y que el software te devuelva lo que necesita, o sea, sin tener que montar todo un procedimiento y pudiendo pero luego materializar el resultado a ser posible en un long term warehousing, que además a ser posible tiene todas las pautas del tiempo, entonces poder volver, por ejemplo, atrás en el tiempo y decir la clásica pregunta, ¿cómo calcular ese riesgo del cliente? Así como lo calculaba el 8 de mayo a la 2040, así. ¿Me puede documentar el proceso? Pues sí, ¿no? Todo esto son cosas muy importantes que ayudan muchísimo las consultoras, porque se pasa mucho tiempo documentando cosas y procesos, y también muchísimo los clientes finales, porque ya están más empoderados, porque todo aquello que lo pueden delegar en tecnología, que lo haga la tecnología. Y bueno, a partir de ahí, justamente quiero introducir el tema de la apificación, ¿no? O sea, hemos visto, ahora ya hubo un case history muy chulo en Italia que quise intentar traer a Bilbao, pero no pude, de Barilla. Barilla, por ejemplo, tiene una data platform centralizada que apifica servicio al resto de la compañía. O sea, la compañía cede las API que genera esta data platform. Entonces, no solamente API en entrada, sino API en salida. No sé si aquí me había apuntado, a ver. No está apuntado nadie aquí. ¿Quién se ha apuntado? Ah, no, sí, mira. Bueno, Michele ya acaba de hablar, pues Daniel también. José Carlos tengo aquí apuntado, que igual en este sentido estás haciendo tú algo similar o estáis montando algo, lo tenéis montado, lo tenéis pensado. En tema, o sea, nosotros tenemos me ha gustado Tony, que está ahí, Tony de Welling, me ha encantado tu presentación, porque explica muy bien lo que es el Data Fabric. Es decir, tienes tecnología diversa por debajo, un único punto de acceso que no es físico, que no significa mover datos y meterlos o sea, no es el concepto de Data Lake o Data Warehouse, es múltiples Data Lakes, múltiples Data Warehouse. Nosotros el tema de apificación, sí que nuestra solución Data Fabric, que es la misma que ha presentado Tony, sí permite a partir de un producto de datos con un clic apificarlo, pero no lo estamos explotando. Quizás es porque tenemos un sesgo de que yo pienso que la parte de apificación tiene más que ver con procesos transaccionales, ¿no? Y con la operación, y estamos muy centrados por lo menos en mi equipo, en la parte analítica. Yo si quiero interoperabilidad de productos de datos, lo que hago es me voy a integración. Es decir, si tengo el producto A y el producto B, pues vamos a generar el producto C, que sea integración de ambos productos, ¿no? Vamos a alimentar, vamos a hacer crecer la capa semántica, vamos a hacer crear nuevos productos de datos que sean reutilizables, pero por todo el mundo, porque esos van a estar en el marketplace, ¿vale? Esas integraciones entre dos áreas. Vamos a generar un nuevo producto que será corresponsable, es decir, si cada producto de datos tiene su data owner o su dominio de datos, pues aquí está claro que habrá una corresponsabilidad. Y es un tema, volvemos al tema organizativo, ¿no? Hay que poner a trabajar a esos dos áreas para que asuman ambos la corresponsabilidad. Creo que ese es por lo menos el enfoque que tenemos nosotros y el que nos gusta a nosotros, porque nos parece, para temas analíticos, nos parece más útil el crear un nuevo producto de datos integrado entre esos dos productos iniciales, que puede ser reutilizado, que
que enriquece la capa semántica y que hace que tengamos todos nuevos datasets a los que poder acudir. Por lo cual no mucha experiencia en la parte de apificación, aunque para propósito transaccional, oye, también es necesario, ¿no? Es decir, oye, creo un data product y creo un servicio, un API para poder consultar cierta información. Juan, ¿habéis desplegado algo similar vosotros en algún cliente? El hecho de apificar. De apificar, sí. Desde, no solamente desde entrada, sino también desde salida. No, desde la parte de consumo. Aquí yo creo que si os planteáis apificar y levantar una capa, ¿no? Para que se pueda consumir, hay un punto que es vital y es la calidad del dato. Es decir, porque cuando el dato lo tienes dentro y lo estás utilizando un poco más de manera interna, ¿es importante? Sí, por supuesto. Saca una API, permite a otros consumidores que puedan coger esa información y utilizarla. Hay un problema en la calidad, empieza a impactar en efecto dominó. Garbage in, garbage out. Nosotros hemos trabajado mucho en asegurar la calidad del dato, de esa información que sale a las APIs que luego pueden ser consumidas. Público o privadas, me refiero. Consumidas en un modelo de Open API, ¿no? Abierto, o incluso interno de la organización, que muchas veces al final se ponen endpoints para poder acceder, para hacer nuevos productos en base a interacciones a esas APIs. Ahí la calidad del dato, y no la calidad del dato medida en un momento constante, sino de forma continua, cada vez que se generan nuevos datos de forma... sí, en calidad es mucho más importante la tendencia que ver el dashboard que estás al 90%. No es decir, oye, pues un día a la semana voy a mirar la calidad a ver qué tal está. No, es que cada vez que metas un dato nuevo tienes que asegurar que ese dato es correcto. Esto, por ejemplo, lo hemos vivido en ámbito sanitario, que como que todos lo tenemos muy en la cabeza, que hay un mal dato, es un problemón, pero cuanto más expones tus datos en modelos de APIs para una reutilización, más importante es ese aspecto de calidad. O sea, certificar la calidad antes de hacer este proceso. Certificar datos. Ahí entra mucho en línea un concepto de data mesh, que es la parte de data contract, donde tú puedes poner ciertos SLAs a esos datos que vas a apificar y vas a poner a disposición, dar un nivel que tú vas a asegurar de calidad. Eso es, yo publico este dato, pero aseguro que va a tener tal nivel de calidad en tal dimensión o en tal otro, para que un consumidor pueda mirar y decir, vale, yo voy a utilizar este dato, tiene tal nivel de veracidad, tal nivel, etcétera, y que si hay algún problema y no se cumple, tú tengas a quien reclamarle, porque no está cumpliendo un SLA comprometido, y que el owner o el dueño de esa información sepa que es responsable de asegurar que ese dato siempre cumpla ese SLA que se ha comprometido a dar. Para mí ese es un punto en la parte de apificación, la parte de los data contract, creo que son muy útiles porque te ayuda a establecer un SLA entre consumidor y generador. Sí, a mí me gusta mucho más el concepto de Data Sharing Agreement que el concepto de Data Contract, sí, más que nada porque parece Data Contract, parece que hay una transacción y realmente la hay, pero puede ser no monetaria, puede ser alguien dentro de... Entonces, me lo encuentro mucho más profundo el concepto de Data Sharing Agreement, pero estamos hablando de lo mismo realmente. Y además lo que ponía Mark, o sea, al principio, dónde está, quién, por cuánto tiempo, tal, y muchas veces hay un compliance detrás que nos marca los tiempos, la pauta, el uso, el purpose y todo eso. Sí, Mark tenía, la parte de SLAs, me acuerdo que también lo tenías puesto, me he estado fijando, es que es clave, más que nada porque si tú empiezas a reutilizar información, tienes que saber las reglas del juego. Es decir, oye, a mí este dato me vale. Una cosa es mirar el esquema para ver qué dato hay, pero otra es, ¿y la calidad de este dato, por ejemplo, me es útil? Depende. Si es un modelo de analítica, lo mismo puedes hacer un filtrado, etcétera, pero hay otro tipo de consumo que lo mismo no te vale. Tienes que conocer cómo son esos datos para decidir si son válidos o no. Sí, alguien que citaba Scott Taylor, eras tú, Tony. ¿Quién citas? Tú, ¿no? Citabas Scott Taylor, vale. Evidentemente tenemos que pensar la calidad de datos no solamente desde la perspectiva interna, o sea, un dato de mala calidad no solo nos va a dar malas decisiones, sino que puede influir la vida de las personas. Porque, os hago un ejemplo, yo voy a una entidad financiera y le pido un préstamo para un coche y tienen un mal dato sobre mí diciendo que tengo un saldo de menos 7.000 euros, no me lo van a conceder, pero da la casualidad que el problema es de ellos. Tienen mal el dato. Normalmente esto en banca no pasa, ¿vale? Pero ¿veis cómo es importante? Entonces, un dato de mala calidad puede ser un problema interno de la empresa, cara a los clientes, pero también cara a la sociedad. Por eso es muy, muy importante tomar en cuenta este tema. Pablo,
¿Y tú qué te has encontrado ahí con apificaciones y cosas Yo- y Open Platform y no sé qué? La apificación yo la veo fundamental, o sea, es una pata que no podemos olvidar jamás desde el primer momento, porque muchas veces hablamos de productos de datos y nos olvidamos de que un producto de datos no es solo un dataset, no es un CSV que te presto. Estamos hablando a lo mejor de un modelo que está haciendo inferencia. Entonces ahí necesitamos esa apificación para extender el concepto de producto. Y después, una conversación que tengo bastante a menudo ahora, porque hay mucho ruido con el tema de espacios de datos y estas cosas, y mucha gente nos dice, no, pero esto de compartir datos es como el Open Data. El Open Data era, subo ahí efectivamente unos CSVs y que los use quien quiera, y es un concepto un poco de hippie, ¿no? De compartición de datos. Tendremos y una y de dinámica abrirlos. sobre ello. O sea que... Pero cuando queremos hacer negocio con los datos, controlar, pues eso, el servicio que estamos dando, los SLAs que mencionaba el compañero, pues necesitamos ese control a través de esa API. Y el monetizar para mí es algo fundamental, que tiene que empezar a hacerse dentro de las empresas, con dinero de monopolio interno de las diferentes áreas y de los presupuestos internos que manejan, y que eso les dará la cultura suficiente para cuando estalle este mercado de productos de datos hacia afuera, puedas empezar a dar esos servicios a tus proveedores o a tus clientes o a otros socios de un ecosistema de tu área de negocio. Mark, hablando una vez más de data contracts y data sharing agreement y todo esto, ¿dónde entra o sea, tú apificas, ¿no? Entonces controlas, a partir de allí, teóricamente, esta API te tiene que trazar todo el utilizo que hace y todo esto tiene que acabar en algún registro. Quiero decir, esto como, no sé si vosotros en este sentido cómo lo tenéis montado y si lo hacéis directamente en vuestra plataforma. Si, he visto ahí el panorama tecnológico, no es como el de Welling, muy fragmentado, pero chicos, es normal en cualquier empresa. Como decía al principio, no existe un data warehouse, 4 cubos y un RP. Ya, esto ya no existe. Sí, me va muy bien coger el hilo del tema de las APIs, porque si hablamos de data mesh, las APIs las encontramos en el building block que genera el mesh, que son los data products. Los data products tienen ports, input ports y output ports. Una API es una forma de implementar un port. Puede haber otras formas, por eso no le han puesto API, le han puesto port, porque puede ser varias cosas. Por lo tanto, antes se hablaba del tema de los microservicios. Evidentemente, Mesh vive del tema de los microservicios y en el plano operacional, como el plano operacional y transaccional está mucho más cerca del valor, porque cuando a ti te entregan una solución, te dan dinero en el banco o te enseñan un anuncio en un vídeo del YouTube, directamente eso se convierte en cash. Cuando tú tratas una solución apificada de datos, el valor te viene esa API tiene sentido si después de hacer esa transacción de dar ese dato, hay una vuelta en cash. Y es la típica pregunta de si hay ROI en la analítica. O sea, si yo publico mi dato crudo primario en ese mercado de datos y alguien me lo utiliza para hacer un modelo fantástico, yo puedo reclamarle el 25% porque el 25% de sus datos son míos, por tanto, en lo que él gana me tiene que dar eso. Si pones esa conciencia de mercado, es así. Pero cuando hay esa conciencia de mercado, pero no está la API por el medio que realmente te mide que ese modelo perfecto está alimentado más por este que por este, si en la noche todos los gatos son pardos. O sea, si no eres capaz de decir y tener esas métricas de cuándo se está usando de cada uno, cuando ese valor, que en el mundo analítico pasa mucho, que es que simplemente está concentrado en el final, o sea, se lo queda el último que tiene la interfaz con el usuario, pero tiene toda una cadena de valor detrás y tiene que poder repartirla. Entonces, la necesidad yo la veo aquí en la apificación. Nosotros la apificación la tenemos, que es que nosotros, cualquier data product, para ser un data product, tiene que tener un port. Si no tiene un port, es un dataset. Y tiene que tener otras cosas. Por lo tanto, la apificación es una necesidad, pero que viene de este valor. Y al final la gente que hizo microservicios
La gente que empezó en microservicios los estaba haciendo antes que la palabra microservicios existiera, antes que los containers tuvieran nombre, antes de que Kubernetes existiera. Y la gente que está haciendo data mesh seguramente empezó antes y cuando salió el libro dijo, hostias, le han puesto nombre Es eso. a algo que ya estaba haciendo. Y esto le pasa que el mundo analítico tiene unos 5 o 7 años de retraso del mundo operacional, pero con unas vivencias muy parecidas, que es que están abriendo camino y se está teorizando sobre la realidad. Y el tema de las APIs es claro, o sea, en el mundo analítico se necesita APIs porque si no hay APIs no hay rastreo. Y si no hay rastreo, no puedes dividir el valor en toda su cadena. No, Daniel, vamos a ver. Ahora empezamos a mirar un poquito más allá. Hablamos de tendencia, de futuro, de esta arquitectura distribuida, porque esto de qué se trata, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué vamos a encontrarnos? Esa es una pregunta de gurú, o sea, que es... Esa tenía que caer, claro. Esa entraba en el examen, ¿no? O sea, había que estudiarla. ¿Qué vemos en el futuro? Vemos, hay muchas cosas, al final el futuro es muy difícil de predecir, entonces es casi mejor hablar de qué tendencia estamos teniendo ahora mismo en, digamos, más novedosas. Uno de los puntos más importantes que están adquiriendo todas las soluciones es con esto de aproximar el negocio hacia los datos y el hecho de lo que hemos comentado de cómo tratar los datos, cada vez más, desde el punto de vista por lo menos de soluciones, estamos intentando que esa interfaz que hay entre los usuarios de los datos y el acceso a los datos sea cada vez más lo más próximo a ser humano. Entonces, todo eso en parte es utilizar estos nuevos modelos que hay de inteligencia artificial dentro de los productos para que se borre bastante esa barrera que hay entre el usuario que quiere acceder a los datos y los datos que al final va a poder consumir. Eso es una de las tendencias que yo creo que cada vez más todas las soluciones de este estilo van a tener un apartado de esta inteligencia artificial que nos va a permitir que sea mucho más fácil el poder trabajar con cualquier herramienta. Eso va a apoyar mucho en todo este mundo mesh, mundo de dominios al que nos estamos acercando, a que estas áreas que tienen el expertise sobre los datos les sea mucho más sencillo crear productos de datos. Al final no tienes una barrera tecnológica entre lo que tú quieres hacer y las herramientas que necesitas para poder hacerlo. Entonces yo creo que ese es otro de los aspectos que va a hacer que empiece a crecer un poco más este tipo de soluciones. Otro aspecto que también está aquí y que yo creo que va a ir cogiendo cada vez más forma es la forma en la que se evoluciona la compartición o la gestión de datos y cada vez está más en boga todo lo que tiene que ver con el streaming. Y ya no solo para aplicaciones puramente que utilicen streaming, sino también a la hora de poder intercambiar datos en cualquier sector retail, sector banca, también se está acercando más al streaming de los datos. Entonces yo creo que la combinación de este streaming y de esta parte de inteligencia artificial va a hacer que cada vez tengamos los datos más cercanos a tiempo real y cada vez podamos tener una actividad con los datos y sacarle un valor a los datos sin tener que esperar tanto tiempo como ahora mismo estamos hablando de que entre lo operacional y la analítica ahí siempre suele haber un desfase. Yo creo que cada vez ese desfase va a minorarse y va a haber cada vez más rápido, más inmediatez en desde que el dato se crea hasta que realmente se convierte en algo que podemos utilizar y utilizarlo en el negocio. José Carlos, miedo ninguno, pero ¿qué ves allí? Por cerrar el tema de los APIs, que hay que ver una Sí, cosa que... sí. Tú cierra lo que quieras, estás Ahora en te casa. contesto, ahora te En contesto. casa de Adevinta, pero... Es necesario, es imprescindible el tema de los APIs. Yo creo que es necesario e imprescindible capa de acceso, donde controles todo lo que pasa. Decía Mar un buen ejemplo de cuánto de mis datos han aportado a este producto. Pues capa de acceso. Que tenga que ser vía API o pueda ser de otra forma, está por ver, ¿vale? Pero capa de acceso seguro.
controlada y gestionada. Y ahora ya, ahora viene mi carta a los Reyes Magos, ¿no? De que me pongo como soy cliente, pues a un proveedor, ¿vale? ¿Qué le pido para soluciones Data Fabric al día de mañana? Yo lo tengo muy claro. Yo creo que las soluciones Data Fabric, que están muy basadas en la gestión del dato, tienen una oportunidad magnífica porque tienen el acceso al dato, tienen todos los metadatos, tienen todo el linaje, tienen acceso a las fuentes, están en una posición perfecta para convertirse en herramientas, lo que decías al principio, end-to-end. ¿Qué significa end-to-end? Gestión del dato y gobierno del dato. Entonces, y calidad, y master sí, data. Pero es que calidad es parte del gobierno también y de la gestión del dato, etcétera. Que te permitan hacer todo eso y no tengas que ir componiendo un Frankenstein porque tengo esta solución que me cubre esto, esto y esto, pero esto no. ¿Vale? Entonces, yo creo que es dentro del espectro de soluciones de un mercado poco maduro como es el de data. ¿Por qué digo poco maduro? Porque cada vez salen cosas nuevas, ¿no? Entonces no tiene una madurez, no está sentado, ¿no? Y hay muchos tipos de soluciones que se pisan entre ellas, ¿no? Todo lo que acabas de decir, pues de metadatos, de master data, de calidad, pero que también tienen módulo de no sé qué. Bueno, pues cuando acabe toda esta evolución, iremos a plataformas únicas de gestión y gobierno del dato. Eso en cuanto a Data Fabric. Yo creo que Data Fabric evolucionará hacia eso y que está muy cerca de llegar. En cuanto a Data Mesh, no lo veo tan claro. Yo creo que aparecerá otra cosa. O sea, es una cosa que viene, sigue con la tendencia de descentralizar, que eso lleva muchos años, ¿vale? Y ahora le hemos llamado así, pero no ha nacido y ya está dando problemas, ¿no? Con lo cual, pues habrá que refinarla y eso alguien lo bautizará y escribirá un paper en algún sitio y será famoso y ya no será Data Mesh, será la evolución del Data Mesh intentando solucionar, que es lo que decíais, el Data Fabric. Data Fabric, intentando solucionar o aterrizando algo teórico como un Data Mesh en casos de uso concretos, cómo se hace, las problemáticas, etcétera. Espero que sigamos descentralizando. Ahora, ¿será Data Mesh? No lo sé, no creo. Manel, lobo viejo, que vamos a ver, a ti también miedo ninguno, pero ¿qué pasa a veces con los clientes? ¿Y qué te están demandando y qué van demandando y cuáles son los problemas, los contrastes, lo que te encuentras en tu día a día? En tema de arquitectura, donde tú sabes un montón. Bueno, a ver, el tema de los clientes es lo que decimos. Al fin y al cabo, estos conceptos, pese a que son evoluciones naturales de lo que ya hay, como bien comentaban ahora, no están maduros y irán evolucionando como han ido evolucionando todos los que nos hemos ido encontrando. Pero a nivel de arquitectura solemos encontrarnos pues entornos obsoletos o entornos que se basan en tecnologías que no estaban pensadas, porque en aquel momento ni siquiera había alguien que lo había soñado en lo que era el gobierno del dato. Es decir, trabajaban en pequeños silos con aplicaciones operacionales y se olvidaban. Claro, realmente lo que comentaban ahora, desde la capa operacional donde alguien está introduciendo un dato por una pantalla hasta que realmente estamos facilitando la información al usuario que necesita explotarlo, esa inmediatez cada vez está más demandada. Es una realidad que tenemos dentro del sector. Entonces, lo que no tenemos que tener miedo en ningún momento es cuando nos encontramos con clientes que por diferentes necesidades pues no tienen la posibilidad de hacer una inversión grande, no tienen la posibilidad de abordar proyectos de una manera global. Sí acompañarles pues con los equipos de strategy, los equipos de que les ayudan a evangelizar ese cambio cultural dentro de la compañía, de lo que es la descentralización de la gestión de la información, pasándola a quien realmente tiene el conocimiento. Perdón, que realmente tiene el conocimiento, que aplique esa calidad, porque sabe realmente cómo puede mejorar ese dato o cómo puede enriquecerlo, que aplique esa lógica de vamos a utilizar, como decía antes, esas tablas de referencias comunes que ha marcado la compañía para poder avanzar en esa relación de confianza entre las diferentes entidades que componen ese modelo descentralizado para poder publicar ese dato lo más inmediatamente posible. Entonces, sin tener el miedo de utilizar esas tecnologías de una forma que realmente no están pensadas para ello. Ahí es donde entra la parte más de los frikis y técnicos. Aquí estamos unos cuantos y creo que en la sala, por caras que conozco también, de vamos a jugar. ¿Qué necesidad tiene el negocio? La inmediatez de ese dato.
¿cómo le podemos dar ese dato de una forma inmediata? ¿Se lo podemos dar limpio? ¿Se lo podemos dar con una calidad del 100% en cuestión de segundos? Igual no. Trabajemos con esos porcentajes, trabajemos con esos contratos de definición de esta fuente que estoy ofreciendo tiene una calidad X, porque sí que se basa en datos acumulados a la fecha de ayer, con una calidad del 100%, pero se basa en datos que te están entrando durante el día que no han pasado por esas etapas. Entonces, eso te puede dar un porcentaje de la cantidad del volumen de información que ha entrado hoy respecto a la que tenía histórica, de poder dar unos ratios de confianza de esa información. Entonces, no tengamos miedo de jugar con esa tecnología. Perdamos el miedo de que estos conceptos son abstractos o no se pueden implementar dentro de un cliente. Es falso. Y me ha enseñado los 35 años que llevo en esto que en informática se puede hacer de todo. Y se puede hacer de todo con todo. Ya sea un lenguaje de programación, ya sea una herramienta, ya sea cualquier elemento tecnológico que tengamos que dé una solución de lo que necesita el negocio. Porque no olvidemos que la tecnología dentro de nuestro sector es un medio para llegar a un fin que necesita el negocio. Y aquí estamos hablando de Data Mesh, que es negocio, que lo que hace es pues apoyarse en ese Data Fabric para productivizar ese punto único de acceso de los diferentes ecosistemas que si necesitas más información, irás a ellos, irás a la fuente. No necesitas tener todo el dato. Como decimos antes, vamos a aglutinarlo todo al final porque acaba siendo un caos. Entonces, lo que no hay que tener miedo es eso, de a jugar, a buscar esas soluciones alternativas, el darle muchas veces a ese cliente una visión global de dónde quiere ir, apoyándote en lo que ya tiene para que también esa inversión que tiene que ir haciendo sea escalable. No pedirle de golpe, méteme 50 millones, porque hay muchas empresas que sinceramente igual no lo tienen. Entonces, lo que hay que ver es que si esos 50 millones los podemos convertir en 500.000 haciendo ese trabajo, apoyándote en una tecnología sin el miedo a jugar con ella, pero teniendo en cuenta las necesidades reales del negocio, que al fin y al cabo son los que generan dinero, lo que hay que buscar es cómo poder englobar todo esto que estamos comentando hoy aquí, de publicaciones, de monetización, de productivización, de data contracts, data mesh, data fabric, todos estos conceptos realmente llevarlos sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de miedo, porque en todas las arquitecturas, en todos los ecosistemas se puede realizar. Lo que hay es analizarlo correctamente, ver la idiosincrasia de cada cliente. Se ha repetido hoy. Cada cliente es un mundo. Sí, sí. Y lo que hay es que trabajarlo teniendo claro el objetivo final. No el objetivo final de un problema, sino el objetivo final de por qué quieres hacer esto. Si el cliente, sinceramente, si no tiene claro por qué quiere hacerlo, y simplemente es porque, mira, es una me han dicho que monte un data me han hub. dicho que monte algo, eso no va a ningún sitio. Entonces, va a decir al cliente, no, vas a perder el tiempo tú, va a perder el tiempo él, va a perder dinero, al final va a decir que la culpa es tuya y es un problema grave. Y luego sales con el extintor. Luego vas tú con el extintor a apagar el fuego. Pues un poco es eso, no hay que tener nada de miedo a esto que estamos hablando, porque sí, hemos hablado muchos términos, pero al final, informática. Bueno. Pensemos que No, todo se puede hacer. Te recuerdo que estás hablando con un programador COBOL, ¿eh? O sea que... Yo vengo de ahí, empecé con COBOL y RPG. Identification Division. Bueno, no tenemos más tiempo. Yo pienso que ha sido muy interesante. A ver, yo me pasaría el resto del día con vosotros, pero ahora lo que tenemos es otra dinámica de grupo y luego ya tendremos dos últimos speech y luego ya nos vamos ahí a cóctel y tal. No hay pausa, chicos, lo sé. El del Summit se viene a trabajar. Bueno, tengo que dar regalitos a todo. Necesito fotos, lo digo porque si mi compañero que me estaba haciendo fotos me hace foto, no sé si te pilla el lado bueno, pero vamos a ver, aquí tengo darte a ti mi libro, joder, o sea, perdóname, pero no duermo esta noche, ¿vale? Vale. A este hombre le voy a dar algo muy friki, ¿vale? Que eso es una cosa. A ver, ¿M o L? M, bueno, vete abriendo la que hacemos la foto. A ti, Juarra, te voy a dar mi libro también. Pues a ti te voy a dar mi libro también. Tú mi libro lo tienes. Puede ser. ¿Tú vas en bici? Sí, claro. Ah, mira, pues entonces te viene una L, porque no tengo otra. Pues entonces, pero es china. O sea, entonces la L china suele ser más. Y bueno, a ti, elige. El mío, joder, ya te di otro antes, es verdad. Ay, espera, metemos ahí todo.
Bueno, no invasive data governance. Bueno, abrir la camiseta, porfa, que es la camiseta, es el maillot oficial del Summit. O sea, esto lo tengo yo y lo que va en bici, que han venido aquí. Lo demás no lo tiene. Fijaros qué chulo, patrocinado por Irion detrás. Bueno, lo siento, pero bueno. Y es una idea mía, o sea, que lo de Irion ni lo saben, o sea que... ¿Perdón? ¿Lo ves grande? No, no tanto. Allá va. Otra más, venga.